Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Un saludo muy especial desde la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a continuar con nuestras capacitaciones. Para el día de hoy tenemos la capacitación de riesgos y peligros como parte de las capacitaciones iniciales que deben tener todas las empresas en el sistema de gestión. Vamos a hacer entonces nuestra presentación. Les recuerdo que siempre hay un listado de asistencia en esta ocasión virtual, que todas las personas deben registrarse pues con el fin de que cuando, cuando vayamos a hacer las actas pues estén completas todas las personas que hayan asistido a las capacitaciones y puedan firmar las actas y pues que de manera verídica que usted asistió a esta capacitación. Bueno, la identificación de peligros y valoración de riesgos tiene que ver con los peligros que están asociados a la actividad o al puesto de trabajo. Realmente, la única persona que conoce, ¿sí?, cuáles son los peligros y los riesgos en el lugar de trabajo es el mismo empleado, es el mismo colaborador, ¿sí? Por eso es importante siempre preguntarle al empleado sobre sus actividades, porque muchas veces se desconocen cuáles son digamos, los riesgos que tienen sus actividades. A veces le preguntamos al empleado y los desconoce. También a veces le preguntamos al representante legal y los desconoce. Entonces hay que hacer siempre una investigación para demostrar y para, digamos, para determinar cuáles son los riesgos a los cuales está asociado cada trabajador. Recordarles que el peligro es una fuente o situación que termina en una lesión o afecta la salud de las personas, muchas veces la propiedad, ¿sí? O el entorno, o muchas veces digamos, los dos entornos que hay, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que alrededor de nosotros, en nuestros puestos de trabajo, siempre hay peligros, ¿sí? Lo que pasa es que hay unos peligros que, digamos, están más latentes al trabajador, otros están muy, digamos, un poco más distantes. Por ejemplo, acá vemos algunas situaciones de peligro, ¿sí? Personas que, por ejemplo, esta persona que está, digamos, caminando con un vidrio y hay algunos elementos en el piso, hay unas personas que están, digamos, en la parte de arriba, no se deben sentar de esa manera, otra persona que está fumando, donde se dice que no fumar, en fin. Hay muchos peligros que están asociados a nuestras actividades laborales y lo importante es poderlas identificar y poderle colocar algún control. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es la posibilidad, la probabilidad de que nos suceda algún evento peligroso en nosotros y la consecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos habíamos hablado la otra vez, un perro bravo, ¿sí?, que está en un lugar cuidando una casa. El perro es el peligro. Él está ya quieto, no nos está haciendo ningún daño. Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es de que nosotros nos acerquemos, el perro nos muerda, nos mate, nos empuje, en fin. Entonces, siempre tenemos que ver el peligro y el riesgo que nos puede suceder en nuestra actividad laboral. En Colombia existe una normatividad que se llama la GT45, que es la forma como se evalúan los riesgos en cada actividad laboral. Se dice GT45 porque tiene 45 riesgos. En la parte de arriba usted va a encontrar los peligros, ¿sí? Son como los títulos, y hacia abajo van a encontrar los riesgos. Se supone que son 45 riesgos por los cuales cada trabajador pudiera estar expuesto. No todos los trabajadores tienen todos los riesgos, no necesariamente tienen todos los riesgos, ¿sí? Y tampoco no es que no tengan riesgos, porque si no sería el mejor trabajo del mundo, y si tiene todos los riesgos, pues sería el peor trabajo del mundo. Al contrario, necesitamos es identificar cuáles son y poderles colocar algún control. Vamos a mirarlos, cuáles son los peligros y los riesgos a los cuales está asociado algunos trabajadores. Primer peligro se llama biológico. Son todo este riesgo biológico es el que consiste en que hay organismos o sustancias derivadas de algún organismo que amenazan la vida humana. Vamos a ver el peligro biológico y ahora vamos a ver los riesgos biológicos, ¿sí? El primer riesgo del peligro biológico son los virus. Entonces, son agentes microscópicos que al introducirse a nuestro cuerpo afectan una célula y esta pues se va multiplicando. Pues virus muy conocidos como la gripa,
como el COVID, pues son más, digamos, los más conocidos, entre otros, ¿no? Entonces, el trabajador puede estar expuesto, algunos trabajadores pueden estar expuestos a virus, por ejemplo, en realidad ahorita todos, ¿sí? Administrativos y operativos. Segundo riesgo del peligro biológico son las bacterias, organismos unicelulares microscópicos que ingresan, pueden ingresar por las mucosas, por alguna herida, ¿sí? O pueden ingresar a través de alimentos o, en fin, a través del agua contaminada. Estas bacterias, pues obviamente es como una especie de animal que se va a multiplicar o afectar el ser humano, como ahorita escuchamos algunas bacterias que están en el agua o, por ejemplo, las que deja el mismo pito, ¿sí? Que estas se reproducen y afectan el sistema, es, el corazón, ¿no? Las picaduras. Muchos de nuestros trabajadores están expuestos a picaduras, pero no zancudos. No estamos hablando de un zancudo así que le pica un día, sino, por ejemplo, avispas, avispones o este zancudo que transmite el dengue, ¿sí? Si nosotros estamos expuestos a estas picaduras, pues debemos de alguna manera identificarlos, ¿sí? A veces el trabajador ve que hay un zancudo, entonces dice, no, si yo estoy expuesto a picaduras. No, pero estamos hablando de algún insecto que puede traer alguna enfermedad o alguna dolencia al ser humano. Otro riesgo del peligro biológico son los hongos, ¿sí? Este también es una clase de seres vivos, pero son los hongos que son alucinógenos o algunos son hasta venenosos o algunos hongos que se producen por contacto en la piel, ¿sí? Estos están, digamos, por ejemplo, he visto muchos que cuando utilizan estos mototaxis no tienen una gorra, un elemento de protección y muchas veces ese casco que se le prestó a muchas personas pues puede traer a algún hongo o este hongo que le da en los pies a los hombres casi siempre, ¿no? Por la mala higiene muchas veces, ¿no? Riquezas tiene que ver con riesgo, tiene que ver con aquellos trabajadores que están en contacto permanente con hormigas, por ejemplo, con eh, garrapatas, piojos, pulgas, ¿sí? Por ejemplo, los señores sepultureros que pueden estar expuestos a estos riesgos. O muchas veces los señores sacerdotes también están expuestos cuando tienen que ir a caminar por todas esas veredas, en fin. Mordeduras de animales como gatos, perros, culebras, en fin. Si hay muchos trabajadores expuestos a esto, ¿sí? Que están, digamos, en un contacto directo con algún animal, ¿sí? Las personas administrativas muy poco están, pues, con este riesgo biológico. Otro riesgo del peligro biológico son las heces de animales, ¿sí? Muchas veces hay ratones, cucarachas en los lugares de trabajo. La persona pasa la mano, orina y se pasa la mano por la boca, por algunos alimentos, pues estos pues producen alguna enfermedad, ¿sí? Primer peligro que vimos, biológico y sus riesgos. Ahora el peligro físico y sus riesgos. Vamos a mirar que el peligro físico tiene que ver con todas esas energías que se transmiten en los cuerpos. Por ejemplo, el ruido, pero el ruido constante. Por ejemplo, los señores locutores, ¿sí? Ellos sí tienen este riesgo, ¿sí? Porque constantemente tienen un sonido, pues, no tan agradable muchas veces en sus oídos, ¿sí? Pronto la parte administrativa no, pero sin embargo hemos encontrado en San Gil un lugar donde había una secretaria y pasan muchos carros por ahí, entonces le estaba afectando, digamos, el oído a la secretaria. Entonces lo que hicieron fue poner un vidrio, ¿sí? Una puerta de vidrio con el fin de que la secretaria no se fuera, digamos, no tuviera dolencias más adelante. Otro riesgo del peligro físico son las altas o bajas iluminaciones, ¿sí? Personas que están en constante contacto, por ejemplo, con computadores, a veces le ponen mucho brillo. Hay algunos trabajadores que tienen que estar muy brillantes, eso le hace daño. O también trabajos, por ejemplo, con minas, que las personas tienen que
aumentar su pupila para poder ver porque realmente la luz es muy escasa. Vibraciones, personas que trabajan con algún elemento como los martillos neumáticos, ¿sí? Que producen estas vibraciones y que afectan pues todo nuestro sistema muscular y osteomuscular, perdón. Y las altas o bajas temperaturas es otro riesgo del peligro físico. Personas que trabajan en hornos, por ejemplo, un panadero, o personas que trabajan en cuartos fríos. En nuestros puestos de trabajo, pues no hemos visto muchas veces esto. También este riesgo que es presión atmosférica, personas que trabajan muy por encima del nivel del mar o muy por debajo, como los buzos o los pilotos, pero realmente digamos, en nuestra actividad económica no se ve este riesgo. Sí se ve el riesgo de radiaciones no ionizantes, son aquellas que, por ejemplo, emiten la luz del sol, ¿sí? Que son, la luz del sol puede producir cáncer o algunos elementos que están muy cerca de nosotros, como antenas, traen cierta radiación. La radiación ionizante es aquella que producen los rayos A gamma, rayos X, en fin. Pero más que todo, muchas veces vemos al trabajador expuesto es radiaciones no ionizantes, la luz visible y algunos otros elementos que producen daños en la piel. Entonces, digamos, peligro biológico, peligro físico y ahora el peligro químico, que son productos obviamente no naturales, algunos sí son naturales que afectan al ser humano, como al trabajador. Por ejemplo, los líquidos. Tenemos trabajadores, por ejemplo, en servicios generales que tienen contacto con límpido, arsol o cualquier elemento que es un producto químico que le pueda hacer daño a las personas. Materiales particulados son elementos muy pequeños, partículas muy pequeñas que son muy sólidas. En nuestros lugares de trabajo casi no se ve, pero sí se ve el de polvos, el riesgo de polvos que tiene que ver con aquellas partículas que no son tan sólidas, pero ingresan al sistema respiratorio, como por ejemplo las personas que trabajan barriendo, los panaderos, ¿sí? Todas esas partículas que no son naturales y o que son producto de algún contacto con algún elemento y entonces son dañinas para el ser humano. Polvos inorgánicos no lo tenemos en nuestras empresas, fibras no lo tenemos, pero son aquellas fibras o hebras de animales con las que las personas están en contacto. Bueno, algunos sacerdotes hemos encontrado que tienen fincas de la parroquia y trabajan con animales ahí. Bueno, podría pasar, ¿no? Gases y vapores, aquellos gases que se producen por algún elemento químico que tengamos en nuestras oficinas, pero la verdad muy poco las tenemos. Humos metálicos y no metálicos, aquellas personas que trabajan con fundiciones, no creo que los tengan. Entonces tenemos peligro físico, peligro biológico y peligro químico. Ahora tenemos el peligro psicosocial, aquellas situaciones que afectan al ser humano y que nos llevan a aumentar los niveles de estrés o de depresión. Por ejemplo, la gestión organizacional. Eh, ¿Cómo es el estilo de mando, el estilo de pago de esta empresa? ¿Sí? Porque eso afecta de todas maneras al trabajador. Si hay capacitaciones, si hay motivación económica o muchas veces verbal a los trabajadores. ¿Sí? También tenemos el riesgo que tiene que ver con las características de la organización. No es lo mismo trabajar en la emisora de Mogotes que en la emisora de Málaga. Es otro estilo de mando, es otro clima laboral, ¿sí? Entonces muchas veces el trabajador cambia de lugar de trabajo y se ve expuesto, por ejemplo, a todo este acoso laboral que se presenta en algunas instituciones. También tenemos dentro del peligro psicosocial el riesgo del grupo, características del grupo, todo lo que tiene que ver con chismes, con acoso sexual, acoso laboral, todo lo que tiene que ver con este tema de relaciones intrapersonales. Entonces, afecta demasiado a una persona, sobre todo lo que tiene que ver con el acoso laboral. Las condiciones de tarea. Hay muchos trabajadores que tienen tareas muy minuciosas, de demasiada responsabilidad,
y este trabajador muchas veces no duerme, no, no digamos que no tiene la paz mental para hacer todo su trabajo. Otro riesgo del peligro psicosocial son la interfase de la persona a la tarea. ¿Qué quiere decir esto? Personas que no tienen el conocimiento se enfrentan a un trabajo, pues esto los desgasta porque tienen que cumplir con una labor, pero no tienen el conocimiento. La empresa no ha dado la oportunidad de capacitarse, de hacer algún trabajo de formación que le permita responder al trabajador de manera adecuada o no tienen los elementos para responder de manera adecuada. Las altas jornadas de trabajo, personas que trabajan no solamente en las noches, 10, 12 horas, 14 horas, han dicho acá en San Gil, ¿sí? Entonces, sí, hay muchos locutores que trabajan en las horas nocturnas. Todas estas personas se ven expuestas a ciertas afectaciones emocionales, ¿sí? Muchas veces no se comparte con la familia, con las actividades sociales. Y esto pues no permite pues que el trabajador esté un poco más estable emocionalmente. También tenemos el peligro biomecánico y sus riesgos, por ejemplo, la postura. Todo el día sentado o todo el día parado, ¿sí? Es, es un riesgo para el trabajador, su columna se ve afectada, ¿sí? Tiene que hacer sus pausas activas, tiene que colocar sus elementos de trabajo de manera adecuada, que sean ergonómicos. El esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo no solamente físico, sino mental, ¿sí? Personas que trabajan muy fuertemente y se ven muy agotadas en la noche. El locutor que tiene que trabajar todo el día, su voz no tiene para descansar, no sabe cuidarse. Los locutores tienen que cuidarse de una manera muy especial, no solamente para este momento de su trabajo, sino para su futuro, ¿sí? Otro riesgo del peligro psicosocial son los movimientos repetitivos, personas que están trabajando, por ejemplo, los secretarios de una manera constante, pues esto puede afectar en alguna proporción sus manos, ¿sí? La manipulación de cargas casi no se ve, pero sí ahí tenemos muchos trabajadores, ¿sí? Muchos trabajadores que manipulan cargas pesadas, ¿sí? Pero como ustedes lo ven ahí en la imagen, tienen que hacerlo de una manera correcta. Tenemos el peligro de las condiciones de seguridad, todo lo que tiene que ver con el entorno del trabajador. Por ejemplo, el riesgo eléctrico, personas que trabajan con redes eléctricas de alta tensión. Sí, no es que algún día se colocó un fusible y entonces es un riesgo eléctrico. Pues sí, puede ser un riesgo, pero no es un riesgo que lo podemos catalogar que sea constante y eléctrico. El riesgo locativo, todo lo que tiene que ver con el espacio, el entorno, el techo que se puede caer, una plataforma, el piso que no está nivelado. Todo esto es un riesgo locativo, ¿sí? Que hay alrededor del trabajador. Accidentes de tránsito, personas que manejan o que tienen que hacer alguna diligencia en el centro, en el banco, pueden verse expuestas a accidentes de tránsito. El riesgo público, robos, atracos, secuestros, todo lo que tiene que ver con paseo millonario, ¿sí? Pues en todas las empresas se maneja cierta cantidad de dinero y pues muchas veces no se tienen los cuidados al hablar de estas situaciones y uno le puede contar a un amigo que tiene otro amigo, que tiene otro amigo, que tiene otro amigo, que ese sí es ladrón y puede robarnos de alguna manera. Y no solamente dinero, cuentas bancarias, todo lo que tiene que ver con software maliciosos, en fin. Y el peligro mecánico, personas que trabajan con herramientas, con máquinas, pueden verse expuestas a alguna afectación en su vida, ¿sí? No sé, la pica, el asadón, las escobas, no sé, los martillos, algunas máquinas pueden afectar al trabajador. El riesgo tecnológico, por ejemplo, los locutores que manejan ciertos tableros y que esto pues puede producir, digamos, un daño, pudiera, exagerándolo bastante, pues llevándolo a un nivel más exagerado, puede haber un incendio por la mala manipulación de los tableros.
el riesgo que tiene que ver de alturas, personas que trabajan por encima de los 2 metros, que es la última ley que tenemos, ¿sí? Y que requieren una capacitación especial, ¿sí? Los sacristanes y, bueno, otras personas, cuando las personas trabajan arreglando las antenas de las emisoras, también deben tener un curso de alturas. Otro riesgo del peligro de condiciones de seguridad son los espacios confinados, personas que trabajan en lugares donde poco hay oxígeno. Finalmente tenemos los peligros de fenómenos naturales, situaciones que tienen que ver pues con la naturaleza y a las cuales pues es muy difícil poderlas controlar. Sin embargo, si tenemos capacitación en primeros auxilios, en brigadas de emergencia, podemos dar una respuesta en caso que nos suceda alguna eventualidad de estas. Por ejemplo, sismos. Santander es una de las regiones que más tiembla en el mundo y en Colombia, ¿sí? Terremotos. Bueno, terremotos digamos que muy poco creo que se verá en Santander por la situación como tiembla tanto, me imagino que la tierra pues se va acomodando a estas situaciones de sismos. Vendavales. Alguien me decía, no, es que yo aquí en la oficina y a veces llueve bastante. No, son personas que están en constante eh, contacto con la naturaleza y pueden suceder vendavales. Algunos sacerdotes tienen que salir a las veredas y se ven expuestos a eso. Pero si usted está en su oficina, en su emisora, y llueve siempre constante, como en Mogotes, como en Onzaga, pues no es que tenga ese riesgo, es que trabajara en la calle, ¿sí? Por ejemplo, inundaciones, ciertos lugares de Colombia donde realmente se inunda por completo la ciudad. No es que se suba un poquito ahí el agua, no, es que se inunde totalmente y esto puede traer algún riesgo para el ser humano. Derrumbes, personas que tienen que salir de su lugar de trabajo y se ven expuestos a ciertas situaciones como de estas. Las precipitaciones también, en Mogotes se ve mucho esto, en todos esos lugares, pero les recuerdo, son personas que tienen que salir. Los que están administrativos, pues no pueden catalogar este riesgo dentro de su trabajo. Bueno, ya revisando entonces todos los riesgos, tenemos que colocar ciertos controles para que estos riesgos no le afecten al trabajador. Uno de esos controles es eliminar totalmente el riesgo. Si hay, eh, un, digamos, una situación peligrosa, lo que tenemos que es eliminarla. Si no la podemos eliminar, pues lo que podemos es sustituirla. Es decir, si no podemos quitar la escoba, sí, que es riesgosa, que está muy bajita para la trabajadora, pues podemos sustituirla por una mejor, sí. La silla esa que no es ergonómica, que le hace daño al trabajador, pues se puede comprar una silla mucho más ergonómica, ¿listo? También podemos colocar un control de ingeniería, es decir, una barrera que nos impida llegar a ese riesgo, ¿sí? Que nos impida acercarnos, por ejemplo, a un horno de pan, ¿sí? Que nos impida llegar a estas situaciones que son riesgosas para el ser humano, ¿sí? Como cuando uno tiene un niño y le coloca alguna tabla, algo para que no se salga, para que no se vaya por las escaleras. Es un control de ingeniería. Las medidas administrativas tienen que ver con todas esas órdenes del jefe, que son como una política dentro de la empresa. Si él dice se hace esto, se hace. Si dice no se hace, no se hace. Todo lo que tiene que ver con la señalización son órdenes, son medidas administrativas, ¿sí? También las medidas administrativas del gobierno, por ejemplo, la utilización de casco cuando se está manejando del cinturón de seguridad, son medidas administrativas. Y finalmente, pues, los elementos de protección personal que nos permite, pues, no tener un contacto con las situaciones de riesgo, con los cascos, los guantes para las señoras de servicios generales, en fin. Bueno, hoy hemos visto, eh, hemos visto entonces los peligros y riesgos a los cuales el trabajador se ve expuesto. ¿Cuál es el trabajo de todos nosotros? Pues tener esa tabla de peligros que les compartimos y poderle identificar cuáles son. Digamos que yo ya tengo
como un análisis previa investigación que hemos hecho en San Gil sobre los peligros y riesgos en los locutores, representantes legales, párrocos, secretarias, sepultureros. Pero sin embargo, usted puede identificar también cuáles son esos peligros y sobre todo colocarle los controles. No, por favor, quitémonos de nuestra mente que es responsabilidad de el representante legal que esté cuidándonos a toda hora. Recuerden, la primera responsabilidad del trabajador es el autocuidado. Si vemos que la empresa no nos da algún elemento de protección, pues nosotros podemos de alguna manera obtenerlo para cuidar nuestra salud. Bueno, les deseo muchas bendiciones. Voy a compartirles entonces esta presentación y también el listado de asistencia para que todos se registren. Feliz día para todos.